Hoy, en La Cosa Pública, tendremos como invitado al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Con él hablaremos de las difíciles condiciones en las que llegó a sustituir a Ángel Aguirre Rivero. Nos platicará cómo enfrentó la crisis política y social provocada por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala. También sobre cómo fue pasar del mundo académico a gobernar en ese contexto crítico, sin ser un político tradicional. Esto y más abordaremos en su programa La Cosa Pública. Así es, pues el día de hoy vamos a hablar pues de muchos temas porque tenemos, como les decíamos hace un momento, un invitado muy especial. Yo quisiera darle las gracias que haya aceptado esta entrevista para nuestro programa La Cosa Pública al señor gobernador del estado, al doctor Rogelio Ortega Martínez. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Con mucho gusto, Ricardo. Gracias. Y bueno, pues Jesús, el día de hoy, pues bueno, vamos a dedicar el tiempo, pues básicamente a la entrevista con el gobernador, ¿no? Así es, Ricardo. Bueno, pues en esta ocasión es una edición especial de La Cosa Pública, por eso nuestras cámaras no salieron a preguntar a la ciudadanía, porque bueno, consideramos que es importante ante la cercanía del cambio de gobierno, pues hablar largo y tendido con el gobernador Rogelio Ortega. Y bueno, pues ya, gobernador, entrando en materia, pues ya casi de salida. Primero a mí me gustaría preguntarle cuál es su experiencia, su balance después de este pues periodo que le tocó recibir un estado bastante convulso y bueno, pues una época de emergencia para Guerrero. ¿Cuál es el balance? Así es. Primero, la importancia de entrar a gobernar en una época de una profunda crisis política y social que desencadenó, que detonó con lo que yo llamo la tragedia de Iguala y el drama de Ayotzinapa. Los acontecimientos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala. El saldo de 6 personas que perdieron la vida, más de 30 heridos y 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Una olla de presión seguramente y la válvula de escape que hizo que detonara algo que se venía acumulando y que al atravesarse Ayotzinapa detonó. Y al día siguiente hay incertidumbre. Muchos estábamos esperando que se tratara de un evento, de un choque, de un conflicto ahí de cierta cotidianidad de los muchachos de Ayotzinapa con la fuerza pública, con la policía de Iguala en este caso, que podían estar detenidos y que en cualquier rato podían ser liberados. Fueron pasando las horas, empezaron a transcurrir los días y entonces ya se empezó a tener la sospecha de que se trataba de un evento de una magnitud terrible. Y los deudos, los dolientes de quienes perdieron la vida ahí, el tema de los muchachos del equipo de los Avispones, el equipo de fútbol de Chilpancingo, los heridos y la magnitud y las consecuencias de esa tragedia y las movilizaciones. Miles de gentes que comenzaban a salir a las calles a realizar violencia simbólica, incendiar edificios, destruir, generar violencia dirigida hacia el símbolo de una institución penetrada por la delincuencia organizada, contra la narcopolítica, contra la política de la corrupción, y eso fue creciendo y fue generando una ola hasta que de pronto ya todo el mundo decía, tiene que pasar algo. Y viene la renuncia del gobernador, vienen las detenciones en cascada de los policías que intervinieron en esta tragedia y la expectativa de qué sigue. En esas condiciones es que desde mi zona de confort, como yo le llamo, la universidad, se me propone para gobernar el estado de Guerrero en una profunda crisis política y social. ¿Cómo voy a atender
desafío. Con la experiencia que tuve la fortuna de cursar siendo adolescente, joven, de participación y militancia en los movimientos sociales. Y con el caudal de la experiencia académica, la capacidad de estudiar y analizar los conflictos y los movimientos sociales, los actores políticos, los partidos, el poder y el interés de la red pública, la cosa pública, como lo titulan ustedes en su programa. Y había desafíos por delante. No iba a llegar el turismo al Triángulo del Sol, y la economía del estado de Guerrero depende del turismo. Y no iba a llegar el turismo a Acapulco en diciembre si estaba bloqueada la autopista por horas, y si pasaban las imágenes todos los días de edificios, de vehículos oficiales incendiados, de jóvenes encapuchados realizando acciones de beligerancia en las calles. Y entonces habría que trabajar una estrategia, y se construyó la estrategia del diálogo y de tolerancia extrema. Desagregar el conflicto, empezar a atender. Sí, ahí está. El tema número uno es la tragedia y el drama de Iguala y el drama de Ayotzinapa. Es el tema de los 43, es el tema de los heridos, es el tema de quienes perdieron la vida. Está bien, ese es el número uno. El número dos, dicen inmediatamente los luchadores sociales en prisión. Número tres, y entonces ahí empieza una gama desagregada del tema de las normales, el tema de la CETEG, el tema de los policías comunitarios, el tema del movimiento popular guerrerense, y te viene un caudal de 180 demandas. Bueno, entonces hay que clasificarlas, las que son de tipo jurídico, las que son de tipo educativo, las económicas, las sociales, las de salud, las de seguridad. Y ya para mediados de diciembre, en secrecía, sin prensa, sin teléfonos celulares, sin fotos, sin grabaciones, poco más de 160 líderes aquí en Foro Mundo Imperial reunidos en 7 mesas temáticas distintas para construir el primer gran acuerdo para ir en una ruta de armonía y paz en el estado de Guerrero. Yo ya estaba pensando entonces en el otro ciclo. Con eso salvábamos la economía de Guerrero en diciembre, con la tregua decembrina, y lo logramos. Y luego el otro gran desafío era la elección. Pasaba también porque si seguía la conflictividad, no iba a haber abierto de tenis, no iba a haber convención bancaria, no iba a haber tianguis turístico. Un evento que se difundió poco, pero era de mucho impacto, lo organizaba además don Olegario Vázquez Raña. Habla conmigo y dice, no vamos a poder hacer la competencia de tiro al blanco con escopeta, es una competencia mundial. Vienen 46 países y los 10 primeros lugares van a representar a sus países en la Olimpiada de Brasil. Me lo voy a llevar a otro lado, gobernador, no tengo certeza de que aquí se pueda realizar. Monseñor me dice también, gobernador, vamos a reunirnos más de 12,000 católicos de Ultrella, y eso era en diciembre, y lo vamos a llevar a otro lado. No queremos tener problemas ahí, que vayan a llegar los manifestantes y que digan que nosotros estamos haciendo oración y que digan, es un momento de manifestación, de lucha en la calle. No queremos tener problemas. Hágalo, monseñor. Carlitos Garfias, hágalo. Nos va a ayudar, porque vamos a hacer oración por la armonía y la paz que se necesita en Guerrero. Don Olegario, haga el evento. Yo le garantizo, dice, es que estamos muy cerquita ahí de los comunitarios de Cacahuatepec. Dice, nosotros el campo de tiro es un cerrito, dice, que está aquí y colindamos con ellos. Con que ellos bloqueen ahí las entradas no va a poder haber evento. Entonces digo, mire, yo estoy en mesa de diálogo con ellos y estoy seguro que no va a haber bloqueos y que vamos a llegar a un acuerdo positivo. Me estaba reuniendo con todos los líderes en secrecía porque había una gran pérdida de confianza en las instituciones y en la política. La política era sinónimo de corrupción y de vínculo
y de complicidad con la delincuencia organizada. Perdón que lo interrumpa, gobernador, precisamente esta parte la hemos escuchado mucho de estas reuniones que tuvo y que logró, y ahorita que comenta que había esa desconfianza, yo recuerdo antes, porque se nos brincó una etapa, una parte, yo tuve la oportunidad de encontrármelo casualmente en el aeropuerto, al todavía académico, doctor Rogelio Ortega, unas horas antes de asumir como gobernador de Guerrero. ¿A quién fue a ver al Distrito Federal para lograr el consenso para ser gobernador? ¿Con quién se reunió gobernador? Claro, primero hay que decir que comienza a sentirse, a percibirse que debe haber un cambio en el Ejecutivo de Guerrero. Y entonces es blindaje al licenciado Aguirre para que no se vaya, para que no renuncie, o renuncia para que pueda haber mejores condiciones que permitan distender el conflicto, resolver el conflicto. Y entonces, en un escenario, si renuncia el licenciado Aguirre, ¿quién lo sustituye? Y entonces ahí las élites políticas construyen escenarios y son los que conducen la política. Y entonces se está produciendo un fenómeno abajo de cuestionamiento, de crítica, de beligerancia y un proceso arriba de decir cómo logramos, ¿no?, generar un cambio que nos permita recuperar la gobernabilidad en el estado de Guerrero. Y entonces llega el momento en que se empieza a barajar nombres, necesariamente. Si se va en la ruta de la persona que pueda sustituir o que pueda entrar a cubrir un interinato en un interregno de gobierno. Y sale el nombre de Beatriz Mojica. Entonces, normal en cierto sentido, porque en usos y costumbres, cuando sucede un fenómeno de esta naturaleza, el partido que ganó la elección tiene mano en la propuesta. El gobernador que sale influye en la propuesta. Y entonces ahí tenía mano el PRD y tenía mano el licenciado Aguirre. Y entonces parecía lógico que Betty Mojica pudiera ser la que encabezara. Se hablaba del nombre del doctor Javier Saldaña, del rector de la universidad, muy de manera en segundo plano, en tercer plano, del secretario general de la universidad, que era el cargo que yo desempeñaba. Cuando a mí me plantearon que se barajaba mi nombre, decía, sí, pero con absoluta discreción, porque no tengo en primer lugar ninguna oportunidad. Segundo, porque yo no quiero ser factor de conflicto, que me vayan a reclamar o meterme en una disputa en la que yo no tengo ningún interés. Pero ¿estarías dispuesto? Sí, desde luego, yo estoy dispuesto, tengo voluntad, tengo decisión. Es un momento muy difícil para Guerrero. Y cuando me llaman a la Ciudad de México, me dicen, vente con toda la discreción del mundo, como tú lo has pedido, y lo hemos respetado, y efectivamente. Y dice, pero no comentes con nadie, hoy se va a tomar la decisión, y nos encontramos. Sí, fueron 12 horas, 15, 16 horas antes de asumir ya como gobernador. ¿Y con quién se reúne? Y quizá te quedó la idea, cuando me preguntaste, que yo ya sabía y no te la quise decir, sí, pero no sabía en estricto sentido. Sí. Sabía que se iba a tomar la decisión. Y para mi fuero interno, y lo conversé con Rosa Isela, y dice, te van a pedir que seas el secretario general. Va a ir Betty y te van a pedir que seas el secretario general. Y debes de tomar la decisión desde ahora. Debes de prepararte. ¿Qué les vas a contestar? ¿A quiénes? Ahora te digo. El gobernador Aguirre estaba apoyando o proponiendo a Beatriz Mojica. Ahora les digo. Y entonces digo, ¿y tú cómo la ves? Entonces, dice, yo creo que hay que entrarle. Si te proponen que vayas a la Secretaría General, hay que entrarle. Es una oportunidad. Y entonces Betty será la cara del partido y tú serás el ciudadano, el académico que entra. Y entonces ahí hacen una mancuerna, mujer-hombre, y te apoyamos, te respaldamos, vas a tener un blindaje en la universidad, con la gente que te conocemos, tú acepta. Entonces ya cuando llego, está la plana mayor del PRD,
encabezada por su presidente, Carlos Navarrete, por su líder moral emblemático, Jesús Ortega. Una hora después de que yo llego, llega el licenciado Ángel Aguirre, más líderes perredistas, y comienzan a hacer el planteamiento de que se estaba inclinando el consenso para que yo encabezara. Ciertamente hay preguntas como decir, si va Betty y tú apoyarías en la Secretaría General, yo ya lo había resuelto para mi fuero interno y en la conversación pues, con quien también toma las decisiones. Y entonces digo, sí, le entramos, sí, ayudamos a Betty con mucho gusto. Y luego ya pasan una hora y media y dicen, vas ganando apoyos y consensos. Y ya me empiezan a pasar llamada, mira, René Bejarano quiere hablar contigo, Héctor Bautista quiere hablar contigo, vienen para acá, Luis Walton te lo vamos a pasar, a los líderes del PT, empiezan a construir. Y luego me empiezan a llegar mensajes también de otros actores que están haciendo el mismo cabildeo y que ven con buenos ojos mi propuesta. Perdón que lo interrumpa, gobernador, vamos a hacer una pausa. Estamos en una plática muy interesante de cómo asume como gobernador sustituto el doctor Rogelio Ortega Martínez en esta etapa tan convulsa, tan crítica para el estado de Guerrero. No se vaya, vamos a una pausa, regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y bueno, continuamos con esta interesante charla con el gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez. A mí me recuerda una obra de Max Weber, El científico y el político, incluso lo escribí en una de mis columnas. ¿Cómo es la experiencia de Rogelio desde esa óptica, ahorita que está a punto de terminar pues esta aventura de 11 meses, ¿no? O este encargo. Rogelio Ortega, el científico, y Rogelio Ortega y el político. Sí, muy beberiano. Y cuando me fui a estudiar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, tuve como maestro de la cátedra de Weber a Luis Fernando Aguilar Villanueva. Es el weberiano número 1. Luis F. Aguilar. Es el weberiano número 1 en México y ese trabajo influyó mucho en mi formación académica y la parte que cursé en mi adolescencia y mi juventud de una participación muy intensa en los movimientos sociales, en la lucha social y la parte teórica, eso es lo que me sirvió mucho, es lo que el gran acompañamiento en este tramo difícil. Porque por un lado yo he estado afuera de esta oficina, he estado allá en la calle, he estado en esas manifestaciones, he estado en esos reclamos. Y hoy que estoy aquí, no se me debe de olvidar lo que se siente estar allá. Y más grave, si yo habiendo ya pasado por ahí, cierro la puerta. Pero además, en todo mi proceso de reflexión teórica sobre los temas, me dicen mis grandes maestros, ese es el punto de quiebre entre una sociedad indignada, movilizada, agraviada, y un gobernante insensible que no escucha y que no resuelve, y que no sale a dar la cara. Y entonces, por eso el planteamiento de diálogo, pues es desde la experiencia de quienes, mis hermanos mayores, decirlo metafóricamente, en el movimiento del 68 pedían eso, el diálogo público. Con que les hubiera dado el presidente Díaz Ordaz 15 minutos, 5,
y con las cámaras. Es decir, un saludo, instalo la comisión de diálogo, aquí se queda el secretario de Gobernación, el de Educación, etcétera, aquí están los muchachos del Consejo Nacional de Huelga, chao, chao, me voy. 5 minutos, hubieran bastado, pero no fue ni un segundo. Y estudiado esto, es el diálogo por delante, la tolerancia extrema. Es decir, en ese momento ni se nos ocurra querer ir a hacer en Weber el uso legítimo de la fuerza del Estado. No, tendremos que ir nosotros a ser tolerantes hasta que llegamos al límite, ¿no? Pero entonces, cuando lleguemos al límite, ya les habremos demostrado que en la tolerancia y en el diálogo hay acuerdo. Y cuando lleguemos al límite, solamente los radicales extremos estarán sumamente disminuidos y serán muy pocos. Y entonces ya tendremos oportunidad de decir, ustedes, discúlpenos, no pueden estar bloqueando la autopista, porque el derecho de ustedes de libre manifestación se agotó, porque ahora ponderamos el otro, el derecho de libre tránsito. Y entonces ya son 2 derechos en choque, pero aquel ya es mayoritario. El de ustedes ya es una expresión minoritaria. ¿Y cómo se logra al final del día? Con mucha tolerancia, con mucho diálogo, con mucho acuerdo. Y lo más importante, que al acuerdo que llegues lo vas a cumplir. Si tú llegas a acuerdos engañando, es peor. Pierdes credibilidad. Se siente engañada la gente y es otro agravio más. Ahora, la pregunta también llevaba como un sentido de responder un poco a sus críticos, que dicen que no es lo mismo la academia que finalmente el ejercicio de gobierno. ¿Qué les puedes decir a ellos? Los resultados. Guerrero no está como estaba hace 11 meses. Y a lo mejor fue alguien que se encerró en una oficina, se puso a leer libros para ver qué le aconsejaban hacer durante 11 meses y un mago prodigioso realizó el milagro, ¿no? Para que se salvara la temporada de diciembre, la de Semana Santa, los puentes largos y que no se cayera la economía de Guerrero, que no se siguiera desbordando la violencia social, que no hubiera elecciones, que no se evaluara el magisterio, que no regresaran a clases las 9 normales en huelga, que no regresaran a clases en septiembre los maestros que habían dicho que iba a haber, que no iba a haber clases en Guerrero, que no se hubiera realizado el abierto de tenis, la convención bancaria, el tianguis turístico. Entonces diría, pues es un fracaso, ¿no? Y la teoría no sirve para nada. Entonces no, pues por supuesto, hay un sector que se sintió excluido porque no fue a esos eventos que se realizaban a la 1, 2 o 3 de la mañana, a lo mejor en un manglar, donde me convocaba el líder radical que decía, yo estoy dispuesto a reunirme contigo y que pactemos incluso, pero yo no puedo ir a tu oficina. Ahora ya vienen, ahora ya nos podemos tomar la foto. Pero al principio era muy complejo, muy difícil. Y entonces yo sabía que eso tenía un costo, porque se genera la percepción y la verdad periodística. Y de pronto, en un medio, si alguien dice, sin demostrar una mentira, o sea, una acusación, no la demuestra, pero entonces queda, pero la repite 1000 veces y se convierte en verdad. Y entonces pues es un gobierno que no tiene resultados. Y si se repite y se repite y se repite, y hoy la gente podría decir, bueno, pero pues la violencia sigue, pero es otra. Es la que empezó en el 2005, cuando los decapitados de la Garita. Y esa ha estado ahí. Y quizás su pico más alto fue en agosto de 2011. Y va y sube. Es otra violencia. Cuando yo llego, déjenme abordar este tema, ahí estaba también esa, pero no aparecía todos los días en el primer plano.
porque lo consumía el primer plano, siempre las 8 columnas, el movimiento político y social y su beligerancia. Pero ahí estaba. Incluso yo llegué a planteármelo, y lo decía en el grupo de coordinación Guerrero, y con los que analizábamos y llevábamos el pulso del proceso. Cuidado, porque cuando empiece a disminuirse el conflicto político y social, nuevamente este va a cobrar la relevancia que tiene. Pero se había ido hasta segundo o tercero o cuarto plano. No se visualiza cuando lo que hay en la calle es las grandes manifestaciones y el tema de los 43. Bueno, hay una parte, lo que más preocupa a Rogelio Ortega cuando llega, bueno, es el tema de las movilizaciones sociales, pacificar al Estado, pero posteriormente se viene otro problema, que es el financiero. Desde siglos inmemoriales, pues la gente ha visto en los políticos al hacedor de lluvia, ¿no? Al médico brujo que hace llover y que tiene que hacer llover para que, bueno, les vaya bien a todo mundo. Papá gobierno. Papá gobierno, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que se está haciendo en el tema financiero? Recientemente Standard & Poor's acaba recientemente de mejorar la perspectiva para Guerrero. Sí, aquí afortunadamente lo dije a tiempo. Cuando los senadores me invitaron a hablar sobre educación, dije, es el momento para aprovechar, además de hablar de educación, de decir cómo está la situación de las finanzas en el estado de Guerrero. Y bueno, como no soy un político tradicional, entonces de pronto alguien puede decir que cometo errores. Sí, errores en la política tradicional, pero yo no soy político tradicional. Es decir, si a mí me dicen, mi secretario de Finanzas, que Guerrero tiene un déficit acumulado durante 20 años de 13,000 millones de pesos, yo creo que eso lo tiene que saber la sociedad. Es decir, a ver, Guerrero tiene un déficit de 13,000 millones de pesos acumulados. ¿De qué rubros? ¿De qué se trata? Órale, ahí tenemos ese gran tema. Guerrero, con relación a su deuda, no está tan mal porque ocupamos el tercer lugar a nivel nacional. O sea, estamos bien. Tenemos una deuda con las instituciones financieras de 3,000 millones de pesos. Que es mínima comparada con la de todos los demás estados. Si le tocara pagarla a los guerrerenses, tendríamos que pagar 1,000 pesos cada uno de nosotros. Y luego me dicen, bueno, ¿y yo por qué? Si yo la pedí. Y la disminuimos en este año. La vamos a entregar con 200 millones menos. No solamente no endeudamos, ¿no? Disminuimos la deuda. ¿Y qué es lo que nosotros reclamamos? Un boquete financiero de alrededor de 573 millones de pesos. Que ese dinero es dinero de Guerrero, dinero de las finanzas de Guerrero, que se usaron para pagar la nómina magisterial de enero, febrero y marzo. Y en acuerdo con Hacienda nos lo devolvían este dinero. Por eso yo lo estaba diciendo en el Senado, porque por eso yo resolvía agosto, septiembre y octubre, para cerrar bien, ¿no? Para que no tuviera ahorita que poner un letrero, estoy hablando en términos metafóricos, debo, no niego, pago, ¿de dónde? Y entonces te llegan los acreedores, te llegan los contratistas, te llegan los reclamos justos de usos y costumbres como el bono del SUSPE. Claro. Vas a cerrar una etapa gubernativa. Y entonces nosotros decíamos, con ese dinero nosotros salimos bien y hasta le dejaríamos un remanente al nuevo gobierno que entra para cerrar el año fiscal. Pero ese dinero nunca llegó. Gobernador, hay muchas preguntas, lamentablemente por el día de hoy se terminó el tiempo. Yo lo invito a usted y a usted que nos ve en su pantalla, que nos acompañe en el siguiente programa donde continuaremos con esta interesante entrevista con el gobernador del estado de Guerrero, ya de salida, el doctor Rogelio Ortega Martínez. Gracias, doctor, y gracias a usted por acompañarnos. Lo esperamos en esta segunda parte de esta muy interesante entrevista. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, como siempre, en Facebook
como La Cosa Pública TV y en Twitter como @La Cosa Pública TV. Yo soy Ricardo Castillo y le agradezco que nos haya acompañado. Buenas tardes.